Hola, esta grabación la hemos hecho con posterioridad a la conferencia porque no se grabó bien y Pilar ha tenido la amabilidad de aceptar el volver a hacerla para que quede colgada en la página web. La conferencia que vamos a grabar se llama Los productos naturales como fuente de medicamentos y nuestra conferenciante es Pilar Goya, ya la conocemos de otras veces de conferencias en la UME. Es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y fue becaria postdoctoral en la Fundación Alexander von Humboldt de la Universidad de Constanz en Alemania. Desde 2001 es profesora de investigación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y durante 5 años fue la directora del Instituto de Química Médica, donde realizó su investigación y su labor de formación de doctores. Ha participado en temas de gestión y política científica, siendo la directora del Departamento de Relaciones Internacionales del CSIC y la presidenta del Centro Nacional de Química Orgánica. Desde 2018 a 2020 fue la primera mujer presidenta de EUCHEN, Sociedad Europea de Química, que es una agrupación que coordina a 41 sociedades químicas de 33 países. Ha sido presidenta también de la Sociedad Española de Química Terapéutica y vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Química. Participa activamente en temas de divulgación y es coautora de 2 libros de la colección ¿Qué sabemos de?, uno sobre el dolor y otro sobre la tabla periódica de los elementos químicos. Pilar Goya ha sido distinguida recientemente como miembro honorario de la Real Sociedad de Química Británica y tenemos el placer de que hoy nos cuente este tema que fue de mucho interés para las personas que estuvimos presentes en la conferencia y que pensamos que es de mucho interés para las personas que la quieran repasar o la quieran ver de nuevo. Muchas gracias, Pilar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Rosa, muchas gracias por tu amable presentación. Desde que hace ya unos cuantos años Fidel me contactó para participar en esta aventura que considero que es lo que sois, esta reunión de gente tan dedicada y tan comprometida. Bueno, siempre que puedo y no se me acaba el repertorio, es un placer venir a hablar con vosotros. Sois una audiencia, o son ustedes una audiencia muy, como diría yo, muy interesada y muy agradecida. Así que, bueno, siempre que me llamen, encantada de venir y hablar de diferentes temas. Hoy voy a hablar de los productos naturales como fuente de medicamentos y, bueno, lo he agrupado en tres grandes grupos. Primero, hablaré de lo que son los productos naturales y los fármacos, que no siempre es lo mismo. Hay productos naturales que se utilizan como tal, como fármacos, y otros fármacos o medicamentos que derivan de los mismos. Esto me llevará a discutir o a convencerles que lo natural versus lo sintético, que es una polémica estéril, que las sustancias son buenas o malas en función de su estructura y no de su origen. Y luego, pues, un poco de historia de cómo, bueno, las expediciones al Nuevo Mundo, además de muchas otras cosas, pues nos permitieron conocer nuevas plantas desconocidas en el viejo continente y que también sirvieron de base para el diseño de nuevos fármacos. Desde la antigüedad, el ser humano ha luchado contra la enfermedad y contra el dolor, al principio con rituales mágicos que lo que pretendían era alejar los malos espíritus. Los primeros pasos terapéuticos son muy antiguos. Parece ser que en el antiguo Egipto ya practicaban la trepanación, y luego en la época grecorromana era frecuente, bueno, llevar a los enfermos a dormir al templo de Esculapio, ¿no? De dudosa efectividad o eficacia terapéutica, a menos que descontemos el efecto placebo que eso podía suponer.
pero muy pronto ya en la civilización empezaron a utilizarse las plantas medicinales como armas terapéuticas. En la farmacopea de Shen Nung, que es de 2700 años antes de Cristo, ya aparecen referenciadas muchas de estas plantas. Quizás las dos obras más importantes son el Papiro de Ebers, que es de 1500 años antes de Cristo, y el Dioscórides, que es un tratado en el que también hay reconocidas y recogidas muchísimas plantas, la forma de extraer los productos naturales de las mismas, y bueno, en muchos museos vemos todavía que quedan bueno, pues, reliquias y muestras de lo interesante que eran estas plantas. Y todavía vamos a ir más allá, ¿no? En la cueva del Sidrón, que es esta cueva que está en Asturias, que tiene unos 49.000 años de antigüedad, donde se suponía que vivían neandertales, que a diferencia de los que había en otras cuevas, parecía que eran más vegetarianos que carnívoros, pero bueno, no voy a eso, voy a que ya en aquel entonces, por supuesto, conocían el dolor, y ha sido posible identificar que ya utilizaban, por ejemplo, cocciones de ramas del ácido salicílico para curar problemas y dolores en las muelas. Porque bueno, los productos naturales como fármacos, vale, pero hay muchas otras maneras de obtener fármacos, no solo son los productos naturales. Les voy a dar un repaso para situarles en el contexto. Hay unas que se llaman estructuras privilegiadas, pues como estas que tienen aquí, que son moléculas que muchas veces van a tener actividad. Se puede hacer bibliografía y buscar análogos. Es muy frecuente que se prepare un análogo o un compuesto que sea parecido a otro. Luego hay muchas técnicas computacionales, esto es más reciente. Los medicamentos o los fármacos son activos porque interaccionan con una determinada macromolécula, una enzima o una proteína, en un proceso que queremos o bien potenciar o bien mitigar o suprimir. Y entonces, si uno en la pantalla del ordenador puede poner la estructura de esa macroproteína, puede diseñar un compuesto pequeño que pueda interaccionar con ellos. También es frecuente el reposicionamiento, o sea, fármacos o medicamentos que han sido descritos o que se utilizan para una aplicación terapéutica, pues utilizarlos para otra. Los ligandos endógenos también se utilizan para fármacos, la genómica química, desde que se han secuenciado los genomas, pues ahí hay una cantidad de información importante para ver dónde se puede interaccionar. La química combinatoria y el cribado de alto rendimiento, esto es algo así como, bueno, yo tengo muchas enzimas, muchas proteínas sobre las que actúan los fármacos, voy a preparar muchas estructuras pequeñas y ver a ver si alguna es activa. Eso se hace, por supuesto, se pueden cribar miles de compuestos y eso se hace, por supuesto, con sistemas robotizados. También se hace diseño por fragmentos, o sea, si se va poniendo un poco de esta estructura, otro poco de otra, y por supuesto los productos naturales. Los productos naturales, como hemos visto al principio de la charla, eran la única base de medicamentos en los tiempos pasados, mayoritariamente utilizados como tal, como el propio producto natural, pero muchas veces también modificados. Bueno, pues se estima que más del 50% de los fármacos comercializados derivan de productos naturales o son sintetizados utilizando productos naturales como productos de partida o como base para su diseño. La morfina se extrae del opio y es un fármaco como tal, la morfina. La penicilina, el Penicillium notatum, también es un antibiótico. Les hablaré también del Yondelis, que es un fármaco de una empresa española que se obtiene de fondos marinos
y también del taxol, que es un antitumoral que se obtiene de un árbol que es el tejo. Aquí tienen algunos de los productos más vendidos y que seguramente que alguna vez hemos tenido que tomar, que están o son productos naturales como tal o están inspirados. La amoxicilina es un derivado semisintético de la penicilina, la simvastatina, que se utiliza para tratar los niveles altos de colesterol, en el alapril para la hipertensión, o el taxol, el paclitaxel, que es este antitumoral que les venía contando. En un gran trabajo que se hizo en Estados Unidos, se iban buscando productos con actividad antitumoral, con actividad anticancerosa, y se encontró que el paclitaxel, que es esta estructura química tan complicada que tienen aquí, se obtenía del Taxus brevifolia, que es el tejo del Pacífico, era muy, muy potente como antitumoral. El problema es que, claro, estaba en cantidades muy pequeñas y se estimaba que harían falta pues, de 3 a 10 árboles por paciente. Claro, esto no es viable. Además, este tejo, el tejo del Pacífico, es un árbol muy delicado, pero ¿cómo se avanzó? ¿Cuál fue el logro, ¿no? Pues que otro tejo, que es el Taxus baccata, que es el europeo, este es un árbol mucho más corriente, mucho más fácil de cultivar o de que crezca, y de ahí se aislaba esta otra estructura que es muy parecida al paclitaxel. Entonces, bueno, pues lo que se hace es sacar, obtener esta otra estructura y convertirla en el paclitaxel. El Yondelis, que es este fármaco de Farmamar, que les digo que es una empresa española de origen gallego, que se dedican a investigar los fondos marinos para ver dónde encontrar bueno, sustancias con actividad. Es cierto que si uno piensa en productos naturales con actividad, siempre piensa en plantas y a lo mejor no le viene tanto a la cabeza los fondos marinos o los animales, pero veremos algún ejemplo. Bueno, pues el Yondelis es este compuesto que se aisló de un tunicado marino del Caribe, que es la Ecteinascidia turbinata. Bueno, estamos en los mismos. Hay que tener 1 tonelada de tunicados para obtener 1 gramo del producto. Es verdad que el producto es muy, muy activo, con lo cual no hace falta muchísima cantidad, pero bueno, claro, 1 tonelada de tunicados para 1 gramo es inviable. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo creo que este es un buen ejemplo de cuando la química o los químicos o la humanidad va de mano de la naturaleza, porque lo que se ha hecho es que se ha obtenido de un producto natural, las Pseudomonas fluorescensis, que produce un antibiótico, que es esto que tienen aquí, la cianosafracina, que bueno, a partir de todas estas síntesis se llega al Yondelis. O sea, desde el punto de vista químico, no les voy a explicar todas las reacciones, pero tiene muchísimo mérito, y sobre todo que ahora ya, bueno, pues este producto, el Yondelis, también llamado la trabectidina, se puede obtener en grandes cantidades para ensayos clínicos, para tratamiento, y de hecho es un compuesto que está comercializado para un tipo de tumor especial que es el sarcoma de tejidos blandos. Como les decía antes, uno siempre piensa en plantas, pero bueno, también los animales. Los animales producen muchísimos compuestos activos, frecuentemente para defenderse de los depredadores. Y este es un caso curioso, el de la epibatidina, que es una sustancia que cubre la piel de estas ranas que, bueno, me parece que son de Ecuador, que es la Epipedobates tricolor. Y bueno, esta rana es diminuta, pero produce una sustancia en la piel que es la epibatidina, que es una sustancia que es un analgésico muy, muy, muy potente,
Entonces, bueno, en los años 70, John Daly, que era un americano que estaba estudiando los anfibios como fuentes de nuevos fármacos, descubrió este compuesto, pero claro, lo mismo que les decía antes, o sea, la rana es muy pequeña, genera muy poca epibatidina, entonces no se había podido sintetizar todavía, aunque parece un compuesto sencillo, no se había conseguido sintetizar, hoy en día sí, y lo que decidió fue cultivarlas en cautiverio. Pero ¿qué pasaba? Que en cautiverio las ranas no generaban epibatidina, probablemente porque no necesitaban defenderse de los depredadores, pero también porque a lo mejor no tenían los mismos precursores para sintetizarla que en el entorno natural. El problema se solucionó una vez más porque los químicos consiguieron la síntesis de la epibatidina, se trabajó muchísimo en epibatidina, se hicieron muchísimos derivados, pero la verdad que aunque era un analgésico muy potente, tenía muchos otros efectos secundarios y no prosperó. Esto me lleva un poco a la segunda parte, aunque está todo interconectado, que esta polémica es absurda de lo natural versus lo sintético. Estamos hartos de oír, no, yo solo tomo vitamina que sea de origen natural, uy, no, yo nada, que esto tiene química. Aunque bueno, lo de la química o no química es como en muchos refranes en castellano, ¿no? No por mucho madrugar amanece más temprano y sin embargo está también al que madruga Dios le ayuda. Pues con la química es igual. Cuando alguien quiere decir que, uy, este vino tiene mucha química, es en tono peyorativo y sin embargo cuando hay buena química entre dos personas quiere decir que se llevan bien, ¿no? O sea que, pero bueno, yo a lo que voy es a que es un dilema absurdo. Los compuestos, ya sean medicamentos, sean alimentos o sean lo que sean venenos, lo importante es la estructura química. La dosis, por supuesto, la dosis es fundamental, pero nunca el origen. Da lo mismo la cafeína, que es este compuesto que tienen aquí, así de una estructura muy sencilla, es igual la que se extrae del grano del café que la que sintetizas en el laboratorio, porque lo que marca no es si lo has sacado de una planta o lo has hecho en el laboratorio, lo que marca es que la cafeína es esto, es estos dos anillos con estos nitrógenos, o sea que lo importante es la estructura. Y tanto es así que una pequeñísima modificación en la estructura química cambia el perfil o la actividad terapéutica de muchos compuestos. Si nos vamos a las benzodiazepinas, bueno, las benzodiazepinas son ansiolíticos, tranquilizantes, hipnóticos. Seguro que conocen Valium, Lexatin, el Orfidal, el Noctamid, etc. Bueno, pues por ejemplo, si nos fijamos en el Valium y nos fijamos en el Ormetazepam, son muy parecidos, el Noctamid, bueno, aquí tiene un OH y aquí tiene un cloro. Bueno, pues esto les hace que el diazepam sea más ansiolítico y el Noctamid sea más hipnótico. O sea, este es más un tranquilizante y este es más un inductor al sueño. O sea que, y así a simple vista, pues todas estas estructuras son parecidas, pero estas pequeñas variaciones estructurales hacen que cambie la actividad, la dosis necesaria, etc. Y bueno, claro, todo lo natural es bueno, pues en fin, va a ser que no, ¿no? O sea, bueno, podría hacerles una lista interminable de productos naturales que son tóxicos. Empecemos por las toxinas, que son producidas por organismos vivos, normalmente como mecanismo de defensa frente a depredadores. Ahí tienen una lista inmensa de toxinas, todas naturales, que son muy tóxicas, como su nombre indica. Los venenos de serpiente son muy naturales. Normalmente son una mezcla de 20 a 100 componentes, de los que la mayoría son péptidos que producen neurotoxicidad, citotoxicidad. Los alcaloides. Las plantas tienen alcaloides, hay alcaloides buenos, alcaloides malos, pero bueno, los alcaloides es un grupo de compuestos químicos que suelen, vamos, que tienen nitrógeno
y que están presentes en las plantas, en los hongos, en las bacterias y en los animales. Y luego, bueno, los venenos de las setas también son muy naturales, pero en fin, hay algunas setas que, bueno, sí, algunas tienen efectos alucinógenos, pero otras son directamente letales, o sea que eso de que lo natural es bueno, bueno, depende de la estructura, no de que sea natural o sea de laboratorio. Y, por ejemplo, la tetrodotoxina, que es una de estas toxinas que les digo, que es esta toxina que produce el pez globo, que yo es algo que no me cabe en la cabeza, como esto es un manjar en Asia. Ya saben que hay gente que come pez globo. Parece ser que el truco está en que el cocinero sepa muy bien eviscerar el animal y que uno solo tome la parte que no ha estado en contacto con la tetrodotoxina. La tetrodotoxina es, bueno, es una toxina muy dañina. Es una estructura química complicada que está aquí y también ha sido sintetizada. Lo que ha sido útil porque se ha utilizado para estudiar los canales de sodio. Los canales de sodio son otros de estos receptores sobre los que actúan las plantas o los fármacos, ¿no? O sea que, a pesar de ser una toxina, bueno, en Asia se le da uso en hostelería. Yo, vamos, desde luego, no se me ocurriría nunca tomar pez globo, anda que no hay alternativas. Pero bueno, esta toxina, por ejemplo, ha servido para estudiar un tipo de receptores como son los canales de sodio. Y también, claro, no voy a ser sesgada, hay productos sintéticos que son muy tóxicos. Pues la ácido-acida, que es muy explosivo, el dimetilcadmio, que es un reactivo para síntesis orgánica, los compuestos organofosforados, que son neurotóxicos, como el gas sarín, o los novichox, que son estos agentes también neurotóxicos, que no sé si, bueno, que los usaron para los envenenamientos de Salisbury. Normalmente estos están relacionados con gases tóxicos, o sea que productos sintéticos tóxicos también los hay. Y esto me lleva a una reflexión que, bueno, desde Leonardo muchísima gente ha pensado si la naturaleza tiene que ser una maestra o una rival, ¿no? Ya Paracelso, en 1500, dijo que la naturaleza es tan sutil y aguda que no quiere ser usada sin arte, que no ofrece nada perfecto, sino que quiere que el hombre lo complete. Paracelso era para algunos un genio, para otros era un charlatán. Era un tipo que rompió con toda la tradición de Galeno y Avicena, iba un poco más allá porque quemaba los textos, pero tenía algunas cosas. Él pensaba que la alquimia, lo importante no era fabricar oro, sino, digamos, que producir o conseguir medicamentos. Es controvertido, pero bueno, es cierto que él era de Basilea y es cierto que el premio más importante de la Sociedad de Química Suiza, que ya te vale, se llama el premio Paracelso. Y muchos años después, Paul Walden dijo que no es la naturaleza el modelo y maestro no solo del artista. Muchas veces los artistas copian un paisaje, hacen un retrato, a veces se lo inventan, pero muchas veces imitan a la naturaleza. Pues él dice que el químico igual, ya que se plantea objetivos superiores, porque es verdad que la química puede ser la ciencia que imita y rivaliza con la naturaleza en lo que respecta a la creación de compuestos, incluso superando los productos de la misma. Hay productos naturales que tienen unas estructuras tan complicadas que muchos no han podido ser sintetizados en el laboratorio, pero hay otros que son productos sintéticos que han sido muy útiles y que no están en la naturaleza. O sea que lo bueno, yo creo, es lo que les decía antes, cuando se aprovecha lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la química o de la síntesis. Y un caso muy frecuente o que se menciona muchas veces, quiero decir, es el tema de la aspirina. Se sabe ya que los asirios y los egipcios hace 3000 años utilizaban la corteza del sauce para tratar fiebres, para tratar dolores, el reumatismo. Hipócrates, 300 años antes, 400 años antes de Cristo, ya lo utilizaba.
¿Por qué tenía actividad la corteza del sauce? Bueno, hasta 1826 el químico italiano Brignatelli aisló de uno de los sauces la salicina, que era el compuesto activo. O sea que todo lo demás que había no tenía mucho interés, por así decirlo. Bueno, habría otros productos naturales, pero el responsable de todas estas actividades terapéuticas era la salicina. La salicina, fundamentalmente porque tenía salicílico, entonces empezó a utilizar el salicílico, ya no hacía falta ni cocer las hojas ni las ramas. Además, Kolbe sintetizó a partir del alquitrán de la hulla el ácido salicílico, o sea que había un montón de salicílico. Se empezó a utilizar el salicílico para tratar dolores y fiebres reumáticas, y cuentan que Felix Hoffmann, bueno, que su padre padecía mucho de este tipo de dolencias, pues vio que era muy dañino al estómago y decidió acetilar el ácido salicílico y preparó el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. La aspirina, la misma aspirina que tomamos hoy en día, el ácido acetilsalicílico, que ha sido un compuesto, se tardó muchos años después en conocer el mecanismo de acción. Es un compuesto que hemos tomado todos, que sigue estando ahí, que se utiliza como analgésico, como antipirético, y también más recientemente, un poco lo que les comentaba antes del reposicionamiento, se ha descubierto que el ácido acetilsalicílico a dosis muy bajas es antiagregante plaquetario. O sea que, ¿la aspirina es un producto natural? No. La aspirina es un producto totalmente sintético que se sintetiza en toneladas en laboratorios, pero sí que es verdad que podemos buscarlo en su origen o sus ancestros en el sauce. La morfina, igual. Bueno, el opio es conocido desde siempre, aparece en las tablillas de Nippur, 2250 años antes de Cristo, en el papiro de Ebers, por supuesto, en el Dioscórides ya el Papaver somniferum, que es la amapola de la que se extrae el opio, de la que luego se saca la morfina. Bueno, ha sido utilizado, bueno, como tal, como opio fumado también en el láudano. Bueno, hay mucha gente conocida que eran adictos al láudano, pues dicen que Marco Aurelio, Richelieu, Lord Byron. Bueno, sea como fuere, la morfina, el opio y la morfina han estado ahí siempre, pero no fue hasta el año 1805 que un farmacéutico alemán, Sir Turner, descubrió que esto era lo que de verdad producía todos los efectos que tenía el opio, básicamente era la morfina. Bueno, una vez más, el químico se puso a trabajar, o la química se puso a trabajar, y se empezó a simplificar la morfina, ¿no? Bueno, la morfina tiene 1, 2, 3, 4, 5 anillos. Si le quitas uno, te quedas con compuestos de 4 anillos. Si le quitas 2, te quedas con compuestos de 3. Si le quitas otro más, vas simplificando la morfina. Entre todos, en los morfinanos, en los benzomorfanos, en las fenilpiperidinas, todos estos compuestos tienen actividad, algunos como analgésicos, otros como antieméticos, otros como antitusígenos. Bueno, y más recientemente Janssen decidió introducir un nitrógeno, un átomo de nitrógeno aquí entre la fenilpiperidina, y sintetizó el fentanilo. El fentanilo, bueno, lamentablemente ahora está de moda, aparecen las noticias, lamentablemente, por toda la crisis del fentanilo que está habiendo en Estados Unidos, porque como opioide que es, produce, por supuesto, muchísima adicción. Pero bueno, el fentanilo es mucho más potente que la morfina, es un analgésico de acción muy rápida y duración corta, y que se utiliza para intervenciones quirúrgicas. El fentanilo es un producto totalmente sintético, pero está inspirado una vez más en la morfina. El fentanilo sigue siendo un buen medicamento, utilizado correctamente. ¿Qué ha pasado? Pues que se le ha dado un mal uso. O sea, que todas estas adicciones que ha habido en Estados Unidos, claro, eso no le quita el valor al fentanilo como arma o como herramienta terapéutica. El problema no es que haya, yo creo, que moléculas buenas y moléculas malas. Lo que hay es mala gente, malos usos de las moléculas. El fentanilo sigue siendo un fármaco. Ahora, claro, si se utiliza mal
bueno, y ha producido estas adicciones. Básicamente en Estados Unidos, en Europa ha habido menos crisis del fentanilo. Bueno, pues eso no le quita mérito al que sintetizó el fentanilo, en mi opinión. Y bueno, siguiendo con la morfina, en el opio hay muchos alcaloides, uno de ellos es la morfina, pero también está la codeína. La codeína también es un producto natural, que vuelvo a lo de antes, son muy parecidos, la morfina y la codeína. Aquí tiene un metilo y aquí tiene un OH, o sea que, ¿qué diferencia hay entre la morfina y la codeína? Bueno, la codeína es mucho más antitusígeno, la codeína se utiliza para tratar la tos. Y bueno, es lo que les decía antes, una pequeña variación estructural que no tiene nada que ver con el origen. Los dos se extraen del Papaver somniferum, los hace diferentes. La heroína, bueno, como en esa época estaban, si me permiten la expresión, crecidos con la acetilación del salicílico para convertirlo en la aspirina, decidieron acetilar la morfina y se sintetizó la heroína, que es, una vez más, es la morfina, pero acetilada, que es la diacetilmorfina, la heroína. Bueno, la heroína no es como el fentanilo. La heroína básicamente ha sido utilizada como droga, ha producido y produce muchísimas muertes, o sea que la heroína, bueno, pues quizás los que la sintetizaron no sabían. De hecho, le llamaban molécula heroica porque pensaron que, bueno, que iba a ser como la aspirina, y la verdad que esta es una modificación estructural que nos podíamos haber ahorrado. Pero bueno, aquí tienen, pues eso, moléculas naturales y sintéticas, la morfina natural, la codeína natural, la heroína sintética y el paracetamol, por ejemplo. El paracetamol, que también es un analgésico, que no es un opioide. El paracetamol es un compuesto totalmente sintético. El paracetamol ha sido un compuesto y es un analgésico antipirético, bueno, que lleva años utilizándose y que sigue siendo un compuesto verdaderamente muy útil en terapéutica. Totalmente sintético. O sea que eso de que como es sintético es malo, no. Totalmente sintético y muy buen analgésico. Lo que comentaba antes, ¿no? De que, bueno, productos naturales, pues por ejemplo, estos conos, estos moluscos, estos se encuentran en aguas tropicales, sobre todo en arrecifes de coral, son como muy bonitos, muy coloreados. Bueno, pues estos tienen un veneno complejo que a través de un diente radular, ¿cómo se dice esto? Expulsan un líquido para inmovilizar a la presa. La verdad es que la inmovilización se consigue en poquísimos segundos. Entonces, bueno, se ha investigado qué tiene el veneno de estos conos. Bueno, pues puede tener hasta 200 compuestos diferentes que tienen actividad. Esto es lo que se llaman las conotoxinas, y hay como unos 70.000 compuestos de 700 especies de conos. Una vez más, ha entrado la química en juego. ¿Y qué se ha hecho? Se ha conseguido un único de estos conopéptidos, que es el que se llama el ciconotide, que es una de las sustancias con mayor actividad analgésica, y además, bueno, es la forma sintética de este conopéptido, que es un péptido de 25 aminoácidos. Ya no hay que ir a los conos y extraerles del diente radular el veneno. Ahora, como sabemos que es esta estructura química lo que produce el cono, pues entonces se sintetiza ese péptido y se ha comercializado como Prialt para el tratamiento del dolor crónico agudo. Es muy interesante porque el dolor neuropático, bueno, pues es un dolor muy complicado de tratar. A pesar de que hay muchísimos analgésicos, todavía hay que seguir investigando en ellos y mejorar los tratamientos para el dolor. Y esto ha sido un gran avance. Y este actúa porque se une a otro tipo de canales, que son los canales de calcio tipo N. Quiero decir que un veneno que utiliza un cono, un molusco, para inmovilizar a su presa, se ha dulcificado, se ha hecho más light y se ha conseguido un analgésico. Por eso, lo que les digo, que fuera el origen, lo importante es sacar lo mejor de las dos partes.
Y esto me lleva a la última parte de la charla, que es lo que les comentaba al principio de los fármacos y la historia de América. En el descubrimiento del Nuevo Mundo, los del viejo continente, bueno, se trajeron muchas cosas y había, bueno, pues la patata no era conocida en el viejo continente, el cacao, o sea que bueno, pues igual que eso, en el nuevo continente había muchísima biodiversidad, muchísimas plantas, muchísimas cosas que eran desconocidas para los de para los de Europa, por así decirlo, para los del otro mundo, ¿no? Hay un libro muy interesante de Enrique Raviña, que es un catedrático de de farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha escrito este libro. Y bueno, aquí se recogen muchas expediciones, por ejemplo la de Mutis a la expedición del nuevo Reino de Granada. Bueno, pues se trajeron 3.500 especies de plantas. Bueno, tenían muchísimo mérito esta gente que hacía estas expediciones. Muchas veces dibujaban las láminas allí sobre la marcha, claro, no había ni máquina de fotos ni móvil para coger la planta. Hay unas láminas maravillosas habrán visto algunas de todo este tipo de plantas, y también se trajeron un conocimiento importante que luego se ha podido utilizar. En este libro en concreto hablan del curare, de la corteza de la quina y de la hoja de coca. Todo esto era desconocido en el mundo, en el viejo continente. El curare, sobre todo, es un tipo de condodendron. La corteza de quina es la chinchona, que bueno, que parece ser que se llama así por la condesa de Chinchón, y la hoja de coca, bueno, ahora hablaremos un poco de la cocaína. ¿Qué era el curare? Bueno, lo primero que es que el curare era imposible de saber lo que era, porque era una pasta o concentrado semisólido de extractos de mezclas botánicas complejas. Cada tribu, cada, cada grupo, cada etnia tenía su propio curare y eran, bueno, tenían una composición súper variable, dependía de cómo lo fueran a usar, en qué flechas. Bueno, al final sí que se consiguió saber que el material venenoso, el que servía para inmovilizar a la presa, era el condodendro, que era venenoso, y luego el estrignos, del que se saca la estricnina, que será todavía muy venenoso. Aquí tienen recogidas, bueno, pues distintos tipos de flechas, de carcaj, de cerbatanas, y claro, una flecha forrada o digamos recubierta de curare es que era definitiva, ¿no? O sea que, y bueno, el problema es que, claro, no era un único compuesto, dependía pues como les digo, de las tribus, cada uno tenía ahí como su propia mezcla, todas letales, claro. Bueno, pues el curare había curar en tubo, curar en calabaza, lo llevaban de distintas maneras porque siempre pues lo llevaban porque les venía bien para defenderse de los enemigos o de los animales, claro. El condodendron, esta es de la expedición de Ruiz y Pavón, es esta lámina que tienen aquí, y el otro, que es el del Strychnos, es un poco parecido, pero bueno, es esta otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, al cabo de mucho tiempo, en el año 1940, se sacó el primer medicamento derivado del curare? Esto era un extracto del curare que lo hizo los laboratorios Squibb. ¿Y para qué usaban esto? Pues esto lo usaban como relajante muscular. O sea, no era totalmente paralizante, que es para lo que se usaba el curare en tal, pero bueno, se comercializó el intocostrin como un relajante muscular. Luego ya se supo que el compuesto químico responsable de esos efectos era la tubocurarina, que es esta estructura que tienen aquí, y a partir de ahí, bueno, pues se comercializó la tubarina, que, bueno, que dio pie a toda una farmacopea de relajantes musculares, los relajantes musculares que son muy útiles, por ejemplo, antes de una operación, para intubar a un paciente, para muchas cosas. O sea que
insisto, ¿no? De lo que era el curare veneno paralizante, bueno, pues se ha conseguido algo que es un relajante muscular, que además ha abierto toda, toda una investigación en relajantes musculares y que, como digo, ya nadie utiliza el intocostrin para relajar un paciente, pero sí que se utiliza la tubarina y muchos otros derivados y compuestos análogos que se han hecho de la tubarina. La hoja de coca, desconocida en el viejo continente, bueno, ya lo saben, en los países andinos, masticar hojas de coca forma parte del patrimonio cultural milenario. Existen referencias históricas de que los cirujanos que hacían las trepanaciones, pues escupían en la herida parte de las hojas de coca, pues para conseguir anestesia, ¿no? Bueno, la coca bueno, es todo un mundo. Y una vez más, bueno, aquí la lámina original de la expedición de Ruiz y Pavón, fíjense qué maravilla, estas láminas, que algunas están conservadas en el Botánico, verdaderamente esto se pintaba o se dibujaba allí sobre la marcha con los del curare apuntándote, o sea que tenían un mérito y algunas tienen un colorido y se han mantenido muchas. Bueno, las hojas de coca, claro, tienen 3 tipos de alcaloides, tienen muchísimos compuestos químicos, tienen ergoninas, tropeínas e higrinas, y hasta 1860 no se consiguió aislar cristales de cocaína pura, o sea que mucho de lo que tiene la coca, de los efectos de la coca, se deben a la cocaína, que es lo que tiene. Se puso muy de moda, Sigmund Freud publicó el libro sobre la coca y Köhler en 1884 fue el primero en utilizar la coca, como la cocaína, como anestésico local. Bueno, me gusta citar a Muñoz Molina, que dice que basta recostarse en el sillón del dentista para que se le cure a uno cualquier nostalgia de paraísos pretecnológicos perdidos. Cualquier tiempo pasado anterior a la anestesia fue pavoroso. Claro, hoy en día no lo concibimos, pero bueno, lo hemos visto en las películas y tal, pero claro, intervenciones quirúrgicas, por muy pequeñas que sean, desde una simple cicatrización, desde una extracción de una muela hasta una amputación, bueno, todo eso sin anestesia. Bueno, así ha sido toda la vida, hasta tiempos recientes, ¿no? Y la cocaína sirvió para que se hiciera la primera operación como anestésico local. Y bueno, a partir de la cocaína se han ido haciendo muchos derivados, se ha ido modificando la estructura bueno, para que tenga menos efectos secundarios y sea más anestésica. La benzocaína, habrán oído hablar, la lidocaína, la mevipacaína, o sea que se siguen utilizando muchos de estos anestésicos locales inspirados en la cocaína. Y que bueno, que han cambiado la idea de, si vas al dentista, ya antes era horroroso, ahora ya, pues normalmente algo de lidocaína te dan o alguna de estas otras que acaban en ina, por así decirlo, porque están inspiradas en la cocaína. Aunque ya, claro, no se utiliza la cocaína como tal. Y una vez más, volvemos al caso del fentanilo, claro, ha habido y hay un malísimo uso de la cocaína, pero eso, vuelvo a lo mismo, no hay moléculas buenas y malas, hay mala gente, o sea que es un uso pervertido del uso primordial para el que se pensó que era la cocaína. Aquí tienen muchos de los alcaloides y de las sustancias activas que se descubrieron en esos años, muchos en expediciones, pues la morfina, la emetina. La morfina no se descubrió allí, la morfina es mediterránea. Bueno, la emetina, la estricnina, la quinina, la atropina, la papaverina, la cocaína o la efedrina, ¿no? Bueno, pues estos, por ejemplo, la quinina es una historia apasionante. Fue la primera vez que se podía tratar la malaria con la quinina. Luego se han hecho otros antimaláricos y muchos derivados, pero bueno, la quinina que se descubrió allí, pues también ha sido muy, 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 muy útil.
Por eso muchos científicos extranjeros aislaron alcaloides medicinales de plantas que algunos habían sido descritas por botánicos españoles en expediciones rayanas en la heroicidad. O sea, todas estas expediciones, bueno, pues la de Mutis, la de Humboldt, aunque era alemán, la de Ruiz y Pavón, bueno, eso fue un trabajo ingente, era un verdadero riesgo, o sea, la gente que iba, y cómo se molestaron en hacer todas estas colecciones botánicas, no solo para uso medicinal, sino también como diferentes plantas desconocidas para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya se empezaron a aislar los productos activos de las plantas, pues ya la farmacia y la química desplazaron un poco a lo que eran las drogas crudas de su posición como fuente de remedios, ¿no? Pues lo que comentaba antes, para qué vas a machacar o hervir la cocción del sauce si ya tienes el salicílico, ¿no? Entonces, bueno, en 1848 Merck aisló la papaverina también de un residuo de la morfina, y esto le llevó a convertir su farmacia familiar en el siglo XVII en la empresa Merck, que es una de las empresas farmacéuticas y tal. Pero bueno, los productos naturales siguen proporcionando estructuras muy diversas y con diferentes bioactividades para ser desarrolladas y optimizadas como nuevos fármacos. O sea, los productos naturales han estado en el pasado como, no solo como fuentes de fármacos, sino como fármacos en sí. O sea, que se usaba la planta, la hoja, la infusión directamente, pero también luego, por lo que ya les he contado, han servido para el diseño y para conseguir nuevas estructuras. Y eso sigue pasando. Todavía hay muchísima diversidad en los productos naturales. Queda mucho por explorar en el mar, en los océanos, en plantas, en animales. O sea que yo creo que los productos naturales, a pesar de todas estas otras posibilidades de producir nuevos fármacos que les he contado al principio, que bueno, pero yo creo que todo se puede utilizar, y bueno, y todavía hay productos naturales, hay fármacos que son productos naturales como tal y que se utilizan para tratar enfermedades o dolencias, ¿no? Y termino con una con una cita de San Alberto Magno, que dijo que entre todas las artes la alquimia es la que mejor imita la naturaleza. Y espero haberles convencido de eso y de que lo mejor es si la naturaleza y la ciencia, en este caso la química o la síntesis, van de la mano. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. No sé ni cuánto he tardado. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un verdadero placer volver a oírte y espero que todas las personas que oigan esta grabación disfruten tanto como he disfrutado yo de este ratito. Muchísimas Muchas gracias gracias. a ti. Y muchas gracias siempre a la UMER, que ya sabéis que Nada, estoy encantada de colaborar con vosotros. pues nada, pronto Muchas gracias. volveremos a contactarte para que nos vuelvas a contar alguna de estas cosas tan súper interesantes y que además nos pueden servir para quitar prejuicios sobre algunas cosas. Absolutamente, absolutamente. Muchísimas gracias, Pilar. Nada, gracias, Rosa. Un Gracias a vos. abrazo. Un abrazo. Chao.